Qué tremenda bendición el poder encontrarnos nuevamente. En nuestra charla anterior estuvimos hablando de quiénes éramos nosotros sin Jesucristo, cómo estábamos delante del Señor. Habíamos hablado que en primer lugar estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En segundo lugar habíamos hablado también que estábamos condenados, ¿verdad? Que teníamos la ira de Dios sobre nosotros, que éramos unos esclavos del pecado, que estamos rumbo al lago que arde con fuego y azufre. Y hablamos también que estábamos perdidos sin Cristo. Ahora, cuando escuchamos del mensaje de salvación, cuando escuchamos la bendita palabra de Dios, entendimos que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, a Jesucristo el justo, para que muriera en una cruz del Calvario por nosotros. En esa cruz del Calvario, Él derramó su sangre. Él murió allí, pero al tercer día resucitó. Al nosotros creer, en primer lugar, reconocer que somos pecadores. Al confesar nuestros pecados, al arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Acuérdense que arrepentimiento es un giro de 180 grados. Ya no lo voy a hacer más. Antes miraba al mundo, ahora miro a Cristo. Y le invitamos a Jesús a que entrara en nuestra vida y en nuestro corazón para que nos hiciera una nueva criatura. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Al hacer esto, el Señor nos promete algo tremendo. Y habíamos quedado en la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 23, y quiero que note esto. Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que note esto. El Señor nos ha prometido, al conocer a Jesucristo como Salvador personal, que tenemos vida eterna, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que note en segundo lugar y vaya a Colosenses capítulo 1, verso 14. Libro de Colosenses capítulo 1, verso 14. Dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué otra cosa nos promete el Señor? El Señor nos promete el perdonar nuestros pecados. Recuerden que perdón no es como nosotros solemos hacer, que perdonamos momentáneamente, pero yo perdono pero no olvido, dicen por ahí. El Señor dice la palabra que Él toma tus pecados confesados, ¿verdad? Esos pecados de los cuales te has arrepentido, y los tira al fondo del mar y nunca más vuelve a acordarse. Cuando tú perdonas, perdonar es recordar sin dolor, es tener la capacidad de mirar a esa persona que te dañó, que te ofendió, y no sentir nada en tu corazón, porque Dios ya ha limpiado tu vida de toda contaminación, enojo, amargura, raíz que hay en tu vida, que puede brotar en tu vida. Ahora, vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11, y quiero que notes algo también tremendo. Tito capítulo 2, verso 11 dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiero que notes que nos promete Dios. El Señor nos promete su salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Quiero que notes, ¿verdad? Efesios capítulo 3, verso 17. Efesios capítulo 3, verso 17. Y otra cosa que el Señor nos promete aquí en su palabra, entre muchas cosas que nos promete, dice la palabra: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero que notes esto. El Señor nos promete habitar en nuestros corazones, habitar en nuestras vidas. En quinto lugar, Efesios capítulo 3, verso 19, lo acabamos de leer, pero es importante, dice esto, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Quiero que notes esto. ¿Qué nos promete Dios? El amor de Cristo. La capacidad que Dios te da al ser una nueva criatura de poder amar a los demás como Él nos ama. La palabra de Dios nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Quiero que notes esto. No como tú quieres amar. Por eso Él nos da de su amor. Dice, como yo os he amado. Es la capacidad de amar a tu prójimo, a tu próximo, como Él lo haría. ¿Crees que Él sentiría resentimiento, amargura contra tu hermano? ¿Contra tu amigo? ¿Contra tu padre? ¿Contra tu madre? ¿Contra tu abuelo? ¿Contra los hermanos de tu iglesia? Pienso que no. En último lugar, dice la Biblia, Juan capítulo 15, verso 11. Juan capítulo 15, verso 11, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quiero que notes algo que también nos promete el Señor cuando somos salvos, cuando hemos conocido a Jesucristo. Él nos da de su gozo. Nota esto. El gozo es diferente a la alegría. La alegría es pasajera, es circunstancial. El gozo que el Señor te da es un gozo permanente. A pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, de los problemas económicos, de los problemas que puedas tener en tu trabajo, Él nos da un gozo especial para poder soportar los dardos de Satanás. Si miras por favor en Filipenses capítulo 4, verso 7, Filipenses capítulo 4, verso 7, el Señor nos promete aquí una última cosa. Dice la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que notes esto. Nos promete su gozo, pero también nos promete su paz. Hoy en día, los gobernantes mundiales están buscando la paz. Déjame decirte una cosa, esa paz no va a ser hallada, no va a llegar. Pero la paz de Cristo, que el mundo no puede entender, que el mundo no ve, esa paz Él no la da. Para que cada noche tú puedas acostarte y puedas decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué diferencia cuando tienes a Cristo? ¿Qué diferencia cuando entiendes estas promesas tremendas que Dios nos da? Tú puedes tener la seguridad de acostarte sin estrés, acostarte sin mal humor, acostarte en la paz del Señor, con el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque esa paz sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es algo para pensar en esta mañana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta la próxima.